iglesia, centro de oración, Dios es amor. Gracias, Señor, porque tú hoy estás con nosotros y hoy nos enseñas a estar contigo. Gracias, mi Jesús, por estar acá. Gracias, Señor, por llenarnos hoy de tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu presencia todo el control está sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Gracias, Señor, por tu poder y tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por ser tan hermoso, por llenarnos de tu presencia. Gracias, Señor, por esta noche de bendición. Gracias, mi Jesús, por que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, mi Jesús. Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestras vidas. Padre, yo en esta noche te doy gracias. Bendigo la vida de cada familia que está en este momento con nosotros, Señor. Bendigo la vida de las familias porque somos luz. Y hoy te quiere decir el Señor, Dios tiene el control. Dios tiene el control, hermanos. Gracias, Señor. Dios siempre tiene el control. Y bendecimos a mis hermanos. Bendigo a mis hermanas. Bendigo la vida de sus hijos, de sus hijas. Bendigo la vida de sus padres. Bendigo la vida de cada hombre y mujer que está entrando, de cada familia que está entrando en esta hora. Por eso hoy te quiero decir que Dios tiene el poder para levantar tu casa. Hoy te quiero decir que Dios tiene el control para levantar una familia. Hoy te quiere decir el Señor que Dios está acá para glorificar la vida de cada hermano y hermana. Aunque no entendamos muchas cosas que pasan, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir en paz, porque Dios tiene el control, porque siempre Dios tiene el control. Gracias, mi Jesús. Somos bendecidos, hermosa familia. Vamos a dormir tranquilos porque vamos a descansar en el Señor. Porque el Señor tiene el control. Porque el Señor siempre tiene la última palabra. Porque Dios sabe lo que sus hijos anhelan. Gracias, Jesús. Padre, bendigo esta palabra que vas a dar en el corazón. Padre, gracias por usar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vas a usar a mis hermanos, a mis hermanas en la palabra. Gracias, Señor, por darnos vida el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy vamos a tener totalmente claro que Dios tiene el control bajo la lluvia, que Dios tiene el control bajo el sol, que Dios tiene el control de todo y que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que pasa tiene un propósito grande, porque Dios tiene el control y no lo vamos a cuestionar nunca. Gracias, Jesús. Aunque muchas veces no entendemos, tú lo sabes todo, Señor. Y bendigo la vida de cada hermano y de cada hermana. Te pido, Señor, que tengas el control de las personas que están en los hospitales. Te pido, Señor, que tomes el control de las personas que están tristes. Te pido el control que tomes, Padre, sobre las familias. Porque hoy estamos en la paz del Señor. Porque Dios siempre tiene el control. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Porque tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor. Mis hermanos, el Señor ha traído una palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos situaciones donde perdemos el control? Áreas de nuestra vida que perdemos el control, que no sabemos qué hacer. Y el Señor quiere hoy empezar con un versículo contundente de la palabra en el nombre de Jesús. Está en el Salmo capítulo 46, versículo 10. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones,
enaltecido seré en la tierra. Mis hermanos, cuando tú y yo sentamos que algún área de nuestra vida, sea de salud, pérdida financiera, en algún propósito, desobediencia, alguna traición, algún tema de nuestra vida que estemos pasando, el Señor te dice a ti hoy, a mí, estad quietos y conocer que Él es Dios. Gracias, Señor, porque hoy el Señor nos dice que no entremos en afán, que no entremos en preocupación. El Señor dice, descansa, quédate quieto un momento. Quédate quieto porque hay turbulencia, porque hay muchas cosas que están pasando en nuestras vidas y debemos tomar un respiro, debemos decir, Señor, quedo quieto un momento para escuchar, para saber qué es lo que debe pasar. Y hoy te quiero decir, el Señor dijo a mi corazón, todo cristiano va a ser pasado por pruebas, todo cristiano, todo aquel que dice que es seguidor mío, me decía el Señor que va a llegar un momento en que va a sentir que las cosas se salen de sus manos, que va a sentir que ya no puede más, que va a sentir querer botar la toalla. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estás hablando esto a mi corazón? Y el Señor me decía que le hablara a la iglesia y les dijera que gloria a Dios cuando sentimos que estamos perdiendo el control, cuando sentimos que ya no damos más, cuando no sabemos qué hacer, porque el Señor dice en ese momento, estad quietos, conoced que yo soy Dios y seré exaltado. Cuando tú y yo nos sentimos desanimados, cuando tú y yo no sabemos ya qué hacer ante alguna situación, sea la que sea, es allí donde el Señor te dice a ti, a mí, es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas, soy yo el que lo voy a hacer. Pero ¿qué vas a hacer tú para ver la gloria de Dios? ¿Qué voy a hacer yo para ver la gloria de Dios? Y es de esta manera, mis hermanos. El Señor quiere que el control de nuestra vida se lo entreguemos a Él, a papá. El Señor quiere que no digamos o no intentemos más en nuestras fuerzas hacer las cosas, sino que todo sea para Él. Y saben, es allí donde está la primera situación que no permite que un cristiano llegue a avanzar, cuando no quiere soltar el control de su vida y no se lo quiere entregar a Dios. Y tú puedes preguntar, pero ¿cómo es eso lo del control? ¿Cómo es que si yo trato, yo oro, yo busco su presencia, yo amo a Dios, pero el Señor quiere todo de nosotros, que toda decisión, que todo hecho, que toda acción, que toda palabra, que todo pensamiento sea para el Señor? Y nosotros, cuando queremos tener el control de las cosas, es allí donde empieza todo a estremecerse. Cuando tú piensas que tú en tus fuerzas y en tus talentos vas a lograr tus cosas, es allí donde empieza todo a tener turbulencia. Cuando tú piensas que porque tienes salud o porque tienes talentos vas a tomar el control, es allí donde empiezan a pasar las cosas. Y hay una anécdota que me traía el Señor y por eso yo le doy gracias. Mis dos hijos, yo estaba con ellos un día muy temprano, ellos son pequeñitos, ellos tenían en ese momento unos 7 años, Johan y Santiago, y yo estaba con ellos y nos levantamos temprano, se bañaron, se arreglaron, hicieron lo que tenían que hacer, desayunaron y los senté a los dos en la cama y les dije, bueno, ahí está el control para que ustedes vean televisión, y me aparté un poquito. Cuando uno quería ver un programa y otro quería ver otro programa, y empezó a ver la diferencia. Cada uno quería tener el control y ver lo que quisiera. Cuando yo entré, les dije, bueno, como usted quiere ver una cosa y tú quieres ver otra, entonces, si no se ponen de acuerdo, yo me llevo el control. Y les dije, ¿qué vamos a hacer? Y dice la palabra que dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice la palabra que seamos como niños para ver el reino de los cielos. Y ellos como niños no sabían qué hacer en ese momento. Yo les había dado un determinado tiempo para que vieran lo que quisieran, pero estaban allí en esa diferencia. Entonces yo les dije, bueno, hay dos opciones. O no vemos nada ninguno y nos bajamos, o tú ves la mitad de tiempo y tú ves la otra mitad de tiempo. Como padre llegué allí a decirles lo que pensaba que era lo mejor.
Y ellos como niños tomaron la decisión de dividir el tiempo. Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros como adultos, yo creo que siempre queremos tener el control. Yo no sé si los que son casados, cuando están viendo televisión, dice uno yo quiero el control, el otro yo quiero el control, yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro. Y así pasa en el mundo espiritual. No queremos que papá tenga el control. Queremos nosotros hacerlo en nuestras fuerzas. Decimos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a viajar a tal lado. Y mira cómo el mundo se ha transformado. Pero hoy el Señor nos quiere dar una gran enseñanza. Y esa gran enseñanza nos la quiere mostrar por personas de la Biblia, hombres de la Biblia que perdieron el control en alguna situación. Y yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, mis hermanos. En Segunda de Reyes capítulo 20 habla de Ezequías, un rey que fue poderoso, un rey que hizo cosas buenas, de pronto hizo cosas a veces desagradables, pero le quiso servir al Señor. Y dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 20 que vino una enfermedad sobre Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mis hermanos, Ezequías, vino un profeta y le dijo: hijo, el Señor te dice que organiza tu casa porque vas a morir. Y Ezequías conocía a ese profeta y conocía a Dios, y dice la palabra que él se estremeció y que él empezó a orar. Él ya tenía todo fuera de control porque ya había dicho el Señor que se lo iba a llevar, y quién puede estar en contra de lo que Dios quiere. Pero Ezequías, estando enfermo, le clamó al Señor. Cuando él vio que no tenía el control de su vida, cuando él vio que había una enfermedad sobre su vida, él buscó al Señor, oró al Señor y lloró al Señor. Yo por eso, mis hermanos, cuando uno le llora a papá, cuando uno le clama al Señor, cuando todo se sale de control, cuando Ezequías se le salió de control su vida, iba a morir, dice la palabra que él oró al Señor y que fue con un corazón íntegro, con un corazón puro, con un corazón de bendición. Y dice la palabra que él le oró al Señor y que lloró, que se colocó en la pared y que le lloró al Señor. Y Dios tremendamente, dice la palabra en el versículo 4, y antes que Isaías el profeta saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Yo te sano, yo te sano. El Señor escuchó la oración de Ezequías, donde Dios había definido que le dijo que organizara su casa porque ya se lo iba a llevar. Pero Ezequías oró, clamó al Señor, se humilló al Señor y lloró al Padre Celestial. Por eso hoy te digo en el nombre del Señor: no le llores al mundo, no le lloremos a las personas, no le lloremos a la situación, a las circunstancias. Llorémosle al Señor, glorifiquemos el nombre del Señor y Él va a ser, mis hermanos. Y este hombre, Ezequías, clamó a Dios, oró a Dios, y dice la palabra que antes de que el profeta fuera en la mitad del patio de la casa de Ezequías, el mismo Dios detuvo a Isaías y le dijo: ve y dile que he escuchado tu oración. Ahora yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, ¿tú quieres que hoy el Señor escuche nuestra oración? Pero tenemos un corazón íntegro, tenemos un corazón dispuesto a que Dios tome el control de nuestra vida y no nosotros, porque muchas veces decimos: no, yo hago esto, yo hago lo otro, y no le consultamos a Dios. Muchas veces decimos: yo me voy de aquí, o yo hago esto, o yo hago lo otro, y no consultamos con Dios, mis hermanos. Y es allí donde papá quiere glorificar su nombre. Es allí donde papá quiere glorificar su nombre. Y dice la palabra que Ezequías fue sano porque clamó a Dios, mis hermanos.
Gracias, Padre, porque una oración con un corazón íntegro sana. Y Ezequías, en su enfermedad de muerte, le oró al Señor y el Señor lo escuchó. Ezequías no tenía el control de su vida. Y muchos de nosotros a veces pensamos que la vida la tenemos y no sabemos o no pensamos que el control de nuestra vida la tiene Dios. Si yo abro mis ojos en la mañana, démosle gracias a Dios. Si salimos, si llegamos a la casa, démosle gracias a Dios. Si todo este tiempo que hemos vivido, Dios nos tiene sanos, démosle gracias a Dios. Porque es el poder de su palabra que nos mantiene vivos. Por eso yo hoy profetizo una palabra de vida sobre ti. Y profetizo una palabra de vida sobre tu familia. Yo profetizo sobre tu vida. Vida en abundancia, que nada te va a llevar de esta tierra hasta que cumplamos el propósito de Dios, que aunque vengan 1000 gigantes, no temerán nuestra vida, porque nosotros estamos en el Señor y cumpliremos un propósito. Yo declaro vida sobre ti, yo declaro vida sobre tu familia, yo declaro vida en abundancia. Que el enemigo no nos tocará, porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Y yo profetizo esa palabra, que aunque el enemigo vino a matar, a robar, a destruir, Dios, por medio de Jesucristo, trajo vida y vida en abundancia sobre ti. Y hoy le hablo a todo Ezequías, hoy le hablo a todo hombre o mujer que está enfermo, que aunque te vayas, el enemigo vaya a querer atacar tu salud. Hoy te dice el Señor: te levanto de las cenizas, te levanto en poder, te levanto en amor. Toda enfermedad se tiene que ir de tu vida en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios quiere hacer algo contigo y no vas a detener el enemigo, el propósito. Y vengo contra ti, Satanás, que no atacarás a nadie que está escuchando esta palabra de Dios. No tocará a ninguno de tus hijos, Señor, porque Dios es grande y poderoso. Ahora, Job, el libro de Job, mis hermanos, es tremendo. Pero Job tenía todo. Dice la palabra en Job capítulo 1 que él era un varón correcto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero dice la palabra en Job capítulo 1 que él hacía todos los días sacrificios, ofrecía holocaustos por todos sus hijos, pero en un día, hijo a hijo, empezó a morir. Dice el versículo 13: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellas, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados. A filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. En tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijas y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job, en un día, él tenía todo y en un día lo perdió todo, mis hermanos, porque no tenemos control sobre las riquezas, porque el dueño del oro y la plata es el Señor. Y Job tenía todo y todo lo perdió en un día. Perdió sus ovejas, sus ganados, perdió sus hijos, todo. Pero dice la palabra, el versículo 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mis hermanos, Job tenía todo y todo lo perdió en un día. Pero fue tremendo como el Señor
permite que pase todo esto, que pierda todo, porque muchas personas confían en sus riquezas. Muchas personas creen que tienen el control porque tienen riquezas. Pero Job perdió todo en un día. Pero Job llegó y dijo, se humilló, se postró en tierra y adoró al Señor. Se postró en tierra y adoró al Señor. Como es tremendo Job, que tenía todo y lo perdió en un día, y no se quejó, no se lamentó, no dijo qué culpas de Dios. Él solamente se postró y adoró. Él entregó el control de su vida al Señor. Como Ezequías en esa enfermedad entregó el control de su vida al Señor, Job también entregó el control al Señor. Porque qué bonito adorarte, Señor, qué bonito buscarte, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones, cuando no te soportas, cuando ves cosas difíciles, ahí sí no adoras, ahí sí no buscamos. Y es el Señor el que quiere que nosotros lo busquemos en cualquier momento, mis hermanos, que lo adoremos y lo busquemos en el poder de su gloria. Que Dios tenga el control de nuestras vidas, porque hoy para ti y para mí hay que tomar una decisión fundamental, porque el Señor habló a mi corazón y dio esta palabra para decirnos: hijos, entréguenme el control de su vida, entréguenme el control de su salud, porque yo tengo control sobre su salud, como pasó con Ezequías. Entrégame el control de tus riquezas, porque es el Señor el dueño del oro y la plata. No podemos confiar en las riquezas, porque las riquezas Elohim se lo lleva, se lo destruye. Nosotros debemos tener nuestro tesoro en el cielo, para que nuestro corazón esté allí. Pero hermanos, me sorprende también Jonás, mis hermanos. Jonás fue desobediente al Señor. Fue desobediente Jonás, y tuvo que llegar a que un pez grande se lo tragara. Y él, estando en ese pez grande, estando metido allí por desobediente, porque cuando somos desobedientes queremos tener el control de nuestra vida. Cuando somos desobedientes no oramos, no buscamos su rostro, hacemos lo que nos parece, porque es nuestra vida y punto. Y Jonás no quería obedecerle al Señor y fue tragado por un pez, fue procesado por un pez. Pero dice la palabra que Jonás, dentro de ese pez, que duró 3 días, dice el Señor que él oró al Señor. Entonces, Jonás capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Por qué Jonás llega a esta expresión de oración? ¿Qué necesitas tú y yo vivir para llegar a una oración profunda, a una oración de clamor, a una oración para decirle: Señor, tú eres el dueño de mi vida? Tú eres el dueño de todo lo que yo tengo en esta tierra. Yo solamente soy un administrador de mi familia, de mis finanzas. Yo solamente soy un administrador. Y dice la palabra que Jonás, estando dentro del vientre del pez, oró al Señor, donde le dijo: toda mi angustia, toda mi angustia te estoy invocando. En toda mi angustia, todas las ondas del mar han pasado por encima de mí. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Cómo es posible que Jonás tuviera esa revelación tan grande? Que supiera que el único que te puede sacar a ti y a mí es Dios. Porque hoy lo que yo te quiero decir es que Dios quiere a ti y a mí sacarnos
Así como estaba sacando a Jonás del fondo del mar, donde todas las ondas pasaban, donde estaba en el abismo. El Señor quiere sacarte a ti, a mí, de la situación, del área que no entendemos. Pero es necesario decirle: Señor, yo te entrego hoy el control de mi vida, porque tú tienes el control, Señor. Pero entonces Jonás, para poder producir esa oración de poder, esa oración de fuego, cuando su alma desfallecía, pero la oración llegó al santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Pero dijo Jonás: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás pensó que tenía el control de todo, pero Jonás fue desobediente y fue tragado por un pez grande, fue tragado en el vientre de un pez, y él se humilló en oración y dijo: alabanza sale de mi boca, sacrificio sale de mi boca. Y yo creo, Padre, que tú estás dando en esta hora revelación a cada uno de nosotros, y yo te doy gracias, Señor, porque yo estoy recibiendo esta palabra, porque Ezequías estaba enfermo, tú te lo ibas a llevar, y él oró y lloró y clamó a ti, y antes de que Isaías saliera en la mitad del patio se devolvió y le dio 15 años de vida. Gracias, Señor, porque este varón de Job perdió todo en un día, mis hermanos, todo lo perdió en un día, pero él se humilló al Señor y dijo: Dios, tú das y tú quitas, Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y Jonás, desobediente, no queriendo obedecer al Señor, cogió en dirección contraria a donde tenía que ir, y un pez lo tomó, y en lo profundo del mar le oró a Dios, y Dios le respondió su oración. Ahora, hermanos, yo hablo de Sansón. Cómo me estremece Sansón en Jueces capítulo 2, mis hermanos. En Jueces capítulo 16. Sansón fue totalmente desobediente al Señor. Él tenía el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo caía sobre él. Él mató a muchos filisteos. Él iba cumpliendo el propósito de Dios como él quería. Entonces hoy le habla a los ungidos, hoy le habla a los que son usados con dones. No te quedes en los dones, te dice el Señor, porque ya Dios te usa, entonces ya uno se conforma. No, mis amados, debemos buscar el rostro. Pero Dios tenía un propósito en Sansón, y dice la palabra: cuando ya Sansón estaba en las últimas, cuando Sansón había desobedecido, había metido con las mujeres filisteas incircuncisas, él ya había desobedecido totalmente. Él lo tenían arrestado, le habían quitado sus ojos. Dice la palabra que él le oró a Dios. El versículo 28 de Jueces 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Como Sansón, habiendo estado en desobediencia, no se había salido de la palabra de Dios, había perdido sus ojos, lo habían arrestado, estaba en un momento donde le clamó a Dios. Le clamó al Señor y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, acuérdate, papá, de mí. Te ruego solamente una vez que me ayudes a cumplir el propósito que me trajiste en la tierra. Y el Señor le ayudó y cumplió el propósito de que el pueblo filisteo cayera. Pero Sansón le obedeció al Señor al final por medio de una oración. Por eso hoy te quiero decir en el nombre poderoso de Jesucristo, que si tú y yo tomamos la decisión de seguir teniendo el control, si tú y yo tomamos la decisión de seguir haciendo en nuestras fuerzas las cosas, si tú y yo tomamos la decisión de que hacemos mi voluntad y no la voluntad de Dios,
vamos a ser estremecidos, mis hermanos, porque lo que Dios quiere es que tengamos una oración a Él, una adoración a Él, un sacrificio de alabanza a Él. Hermanos, les he hablado de 4 hombres de la palabra, le he hablado de 4 hombres de la palabra, y te voy a hablar de 3 más, pero el último es el más importante, que esta noche el Señor quiere hacer algo grande. Y ahora te hablo de David. Wow, David, el salmista David. Te quiero llevar al Salmo 3. David había sido traicionado por su hijo. David había perdido el reino y había tenido que salir huyendo con su ejército, con los más cercanos. Y dice la palabra en el Salmo capítulo 3: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, wow, esa oración, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David estaba huyendo de su propio hijo que lo había traicionado. Él iba llorando, él iba agobiado porque había recibido una traición. Pero aunque se había salido de control las cosas, aunque por un instante había perdido el reino porque había sido traicionado por la persona más cercana que tenía allí, mis hermanos, David dijo: Señor, tú eres mi escudo. Y él en ese sufrimiento decía: Señor, tú eres mi gloria. Y en ese sufrimiento de dolor y de traición decía: tú eres el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Padre, yo te pido hoy que tú respondas a cada hombre y mujer que está en esta palabra recibiéndola, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque aquí hay Ezequías, aquí hay Job, aquí hay Jonás, aquí hay Sansón, aquí hay David, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea por enfermedad, que sea por pérdidas financieras, que sea por desobediencia, que sea por cumplir un propósito, por una traición, Señor, que tú nos levantes con una oración, porque es la oración, mis hermanos. Aquí no se trata de un hombre, aquí no se trata de una mujer, aquí no se trata de una casa, de un carro, aquí no se trata de dinero, aquí se trata de buscar una oración genuina con el Padre, porque cuando David, estando en esa situación de traición, que le había dolido la traición de su propio hijo, dice la palabra en el versículo 5: yo me acosté y dormí. Padre, yo te pido hoy por aquellas personas que no pueden dormir. Yo te pido por aquellas personas que no pueden tener su descanso. Hoy te pido, Señor, que se reveles al corazón y que toda persona que no ha dormido en estos días, por el poder de tu palabra, recibe esta palabra. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque Jehová nos sustenta. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Dios, nos haces vivir confiados. Y mira esa tristeza donde David estaba huyendo porque lo iban a perseguir para acabar totalmente su reino. Había perdido todo lo que tenía, pero aparte de haber perdido todo lo que tenía, había sido traicionado. Dice que él durmió y que cuando él despertó sabía que Dios era el que sustentaba el sueño. Dios el que sustenta nuestro sueño, y toda preocupación se la vamos a entregar a Dios por medio de la oración. Y dice la palabra que David se levanta después de haber dormido. La situación estaba igual o peor, porque había traición, porque había persecución, porque lo querían matar, porque querían destruir su vida. Pero dice la palabra en el versículo 6: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Dice la palabra que David durmió tranquilamente porque sabía que había un Dios. Y yo no sé si tú lo sabes, pero yo te quiero decir que hay un Dios que sustenta
sustenta la noche, hay un Dios que sustenta el día, hay un Dios que sustenta nuestras vidas, hay un Dios que nos dice: acuéstate y descansa, porque yo te levantaré como un león. Pueda que tú y yo nos acostemos como un gatico indefenso, pero dice el Señor: te vas a despertar como un león, como una leona, con el fuego de Dios, porque toda traición, todo dolor, toda pérdida financiera, toda pérdida de un familiar, hoy te dice el Señor: levántate. Levántate en ese fuego, levántate en ese fuego del Señor, del poder de su gloria, porque David dice que todos sus enemigos fueron derrotados por el Señor, que tú eres la salvación, Dios, y los enemigos todavía no habían sido derrotados en el campo físico, pero David sabía en el campo espiritual que ya estaban derrotados. Por eso hoy te quiero decir en el nombre de Jesús, que hoy decimos que es derrotada la pobreza, que es derrotada la tristeza, que es derrotada la contienda en el nombre de Jesús, que toda pérdida humana, financiera, de salud, hoy es derrotada en el nombre de Jesús, y nos levantamos en ese fuego, nos levantamos como esos leones. Pueda que tú hoy te acuestes como un gatico, como una gatica, pero mañana en el nombre de Jesús te levantarás como un león y dirás: yo lo haré. Si mi familia no lo hace, yo lo haré. Si tus amigos no lo hacen, tú dirás: yo lo haré. Si tus trabajadores, si tus personas cercanas no lo hacen, están llenas de temor, tú y yo no tenemos temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y yo profetizo sobre los huesos secos que hoy tienen vida, y yo profetizo que no habrá terror nocturno, ni saeta que huele de día, nada nos tocará, ni pestilencia que llegue de noche, porque es la gloria de Dios manifestada, es la gloria y el poder de Dios manifestado, porque hoy decimos que lo vamos a hacer, porque David durmió en paz. Y yo profetizo sobre cada hombre, mujer que está recibiendo esta palabra, que tendrá un sueño precioso, que todas las preocupaciones serán entregadas al Señor en el nombre de Jesús. Hoy profetizo sobre tu vida que mañana serás un león, que hoy vas a dormir como David descansó y te levantarás en el fuego. Aviva el fuego. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Y qué mejor que hablar de nuestro amado Jesús. Nuestro amado Jesús. Pareciese que todo se salía de control cuando Él iba a morir. Pareciese que todo se saliera de control cuando iba a ser crucificado. Y en la humanidad de cualquier hombre estaría triste, estaría desesperado. Pero dice la palabra en Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Jesús sabía que la oración era lo que iba a levantarlo. Jesús sabía que la oración era que la alabanza, la adoración, que iba a poder resistir ese momento. Porque hay personas en este momento que están pasando situaciones difíciles. Hay personas que en este momento están pasando momentos muy complejos. De pronto eres tú alguien que conoces. Si eres tú, recibe esta palabra. Y si eres alguien que conoce, invítalo a esta palabra, predícale, porque hoy el Señor está dándote algo a ti y a mí. Aquí nos está dando algo que nos va a levantar. El Señor hoy nos está dando algo aquí que nos va a llenar. Hoy el Señor nos está dando algo para decir que hay fuego de Dios. Así como Elías oró y descendió fuego en el holocausto, hoy está descendiendo fuego en nuestros corazones. Aviva el fuego que hay en ti. Y dice la palabra que Jesús, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús era igual que nosotros, 100% hombre, pero Él era 100% Dios. La presencia de Dios y el Espíritu Santo estaba sobre Él, pero en su humanidad Él sabía que iba a morir. Él sabía en su humanidad que tenía que sufrir por nosotros, y Él estaba angustiado hasta la muerte y estaba triste. Y dice la palabra que entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, ya quedó solito allí ante Dios, se postró en su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
El Señor nos estaba diciendo, mis hermanos, que aunque Jesucristo estaba triste, angustiado hasta la muerte, Él se postró a orarle al Señor y le dijo: Señor, aunque yo estoy así, aunque yo no me siento bien, aunque yo no siento ganas de hacer muchas cosas, yo voy a hacer tu voluntad. Y hoy te hablo a ti, varón, y a ti, mujer. No importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos viviendo, lo que interesa es hacer la voluntad de Dios. No dejemos de predicar las buenas nuevas, no dejemos de hablar del Señor, las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. No permitamos que el mundo apague esa llama que hay en ti, que hay en mí. No permitamos que ninguna persona, por más cercana o lejana que sea, apague la llama que hay en ti, que hay en mí. No permitamos que ninguna circunstancia adversa contraria a lo que estamos viviendo en esta hora nos aleje de la presencia de Dios. Y hoy quiero hablarte de la séptima persona que el Señor me dijo que hablara. Ya hablamos de Ezequías, que en la oración y en el lloro fue sanado de la enfermedad. Ya hablamos de un Job que perdió todo en un día, pero se alabó y humilló al Señor. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Ya hablamos de un Jonás que fue desobediente, pero fue tragado por un pez y allí oró y clamó al Señor. Ya hablamos de un Sansón que cumplió su propósito por medio de una oración. Ya hablamos de un David que por medio de una traición de su propio hijo durmió, oró al Señor y durmió y se levantó y dijo que sus enemigos ya estaban destruidos por el Señor. Y hablamos de un Jesús que iba a llegar a la cruz y que en su humanidad sentía miedo, tristeza, pero él oró al Señor y tuvo un triunfo ahí en Getsemaní, porque el triunfo del día de mañana lo vas a tener a la madrugada, te dice el Señor. Y te voy a hablar de la séptima persona que el Señor me dijo, y esa séptima persona eres tú. Esa séptima persona eres tú, y te dice el Señor que no importa la traición que hayas vivido, que no importa que hayas perdido cosas financieras, que no importa la enfermedad, que no importa la desobediencia que hayas tenido, aviva el fuego, el propósito de Dios, la salvación, porque hoy te quiero hablar a ti te quiero hablar. Y hoy el Señor te dice: búscame, búscame, búscame en oración, en humillación, porque sabes, en la humillación y en la adoración y en el orar se siente la presencia de Dios, y en su presencia toda enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús. En su presencia toda pérdida material, financiera, el Señor va a devolver el doble, triple. Gracias, Señor. En toda desobediencia, en la presencia de Dios vamos a ser obedientes. En su presencia todo propósito del Señor se cumple. Toda traición en su presencia se perdona. Toda falta de perdón en la presencia de Dios. Toda salvación para estar escritos en el libro de la vida, en su presencia. Hoy desciende el fuego, Señor. Aviva el fuego en los corazones. Aviva el fuego, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Avivamos nuestro corazón. Dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dice el Señor: porque yo seré exaltado entre las naciones. Porque tú y yo diremos un día: en mis fuerzas estaba derrotado, en mis fuerzas ya no podía, en mis fuerzas quería botar la toalla, pero un día en las fuerzas del Señor, y ese día es hoy, mis amados hermanos, porque hoy dice el Señor: deja ya de estar en tus fuerzas para yo comenzar en las mías, Has perdido cosas materiales, has perdido cosas que te agradaban, te dice el Señor. A ti, mujer, has perdido cosas, te hacen
falta personas, familia, pero te dice el Señor, en mi presencia encontrarás mi fortaleza, en mi presencia encontrarás mi gozo, en mi presencia te llenaré. Pero dice el Señor, búscame, búscame, madruga, madruga, porque yo te hablaré al sonido del amanecer. Escucharás pajaritos, escucharás cosas hermosas y te hablaré, dice el Señor, porque vas a escuchar la naturaleza, vas a escuchar mi voz, mi apacible voz, dice el Señor, porque dice la palabra, a mis hijos los llamo por su nombre. Oh, y te hablaré por tu nombre, te dice el Señor. Espíritu de Dios, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Llena tu casa, llena tu casa. Padre, hoy declaramos y profetizamos tu palabra, un espíritu de oración y un espíritu de sabiduría sobre tu vida. Hoy profetizamos que las circunstancias no nos van a separar de ti. Hoy separamos que nada nos separará de ti, Señor. Espíritu Santo, gracias, gracias mi Jesús. Oh, veo una mujer que extraña una casa, veo una mujer que extraña una casa y te dice el Señor, pero si mi casa es tu casa, te dice el Señor, si tu refugio soy yo, ¿por qué extrañas una casa si yo soy tu refugio? Te dice el Señor, ¿por qué extrañas a estas personas si yo soy el que las estoy cuidando? Te dice el Señor, levántate y florece, te dice el Señor, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Espíritu de Dios, yo te doy la gloria a ti por esta noche. Gracias, Señor, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo nos separará de tu amor, ni hambre, ni tristeza, ni persecución, nada nos separará de tu amor. Oh, Rashada Damarasha. Gracias, Padre. Padre, yo recibo esta palabra. Gracias, Señor. Necesitaba esta palabra, Señor. Gracias. Sé que muchos hermanos también necesitaban esta palabra, Señor. Porque en esta hora tomamos la decisión de que tú tengas el control. Ya no más en nuestras fuerzas. Ya no vamos a buscar personas, sino que las personas nos buscarán, dice el Señor. Ya no vamos a salir corriendo desesperados, afanosos, porque dice el Señor, yo haré la obra. Gracias, Jesús. Ya no saldré desesperado a buscar amor, porque el amor eres tú, Señor. Ya no estaré así, Señor, porque como dijo el salmista David, mis enemigos están en el suelo. Como dijo Padre Ezequías, Padre, dame más años de vida. Como dijo Jesús, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Como dijo Sansón, ayúdame a cumplir mi propósito. Como dijo Job, Dios quitó, Dios dio y Dios quitó. Padre, gracias, Señor. Como dijo Jonás, aunque me llevaste al fondo del mar, yo te amo. Y te dice el Señor en Oseas, el libro de Oseas, te he llevado al desierto para enamorarte. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, los bendigo y los amo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.